Bueno, además, la ocasión es que no estén tan pasivos y puedan cantar. Niño, mi niño, vendrás en primavera, te traeré. Gurisito mío, lugar de madre selva te daré. Y al fin y al cabo te traigo también. Se precisan niños para amanecer. Se precisan niños para amanecer. Niño es un niño si eliges libremente madre ser. Que los gurisitos sean fruto del impulso de querer. Que no nazcan presos de la adversidad. Se precisan niños siempre en libertad. Se precisan niños siempre en libertad. Bueno, estamos volviendo aquí Daniel a charlar Biglietti, lo escuchábamos. Ah, sí. Con su discurso previo. Con su introducción. Jorge, bueno, vos hablabas de tu posición frente a estas dos dimensiones, ¿no? Si una ley cambia per se, digamos, ¿no? Lo que pueda ser pertinente al ámbito de la niñez o, bueno, de la adolescencia, ¿no? Bueno, ¿cómo sería esta posición tuya, digamos, ¿no? En relación a que no solamente con una ley... ¿Hasta dónde llega el poder transformador, ¿no? Claro. De una ley? Claro, lo que yo, digamos... ¿Dónde pesa lo cultural, digamos, ¿no? Esta cuestión que de alguna manera hacías referencia. Lo que yo trato de advertir o de hacer reflexionar sobre eso es que el tema de las prácticas están muy presentes y las prácticas tanto en las instituciones como en los sujetos mismos, digamos, no se modifican de un día para el otro y hay que reflexionar sobre esas prácticas porque, por ejemplo, la ley dispone determinadas cuestiones que hacen a la niñez, pero las instituciones todavía siguen reproduciendo incluso las mismas prácticas que tenían presentes cuando estaba la ley anterior. Y sobre esto no se reflexiona a veces. A ver, por ejemplo, Jorge, ¿en qué cosas vos notás que más allá de lo que está ya vigente desde hace muchos años, ¿no? Porque además la ley del 2005 de protección de derechos tiene como antecedente la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, ¿no? ¿Y en qué cosas vos podrías situar que esas leyes o la convención se encontraron con puntos más complejos o más fuertes de resistencia o más dificultad de aplicabilidad? Bueno, un tema esencial que tiene que ver con este cambio de legislación es que anteriormente la práctica de la separación de los chicos de su familia era una práctica prácticamente habitual y además era discrecional por parte de los jueces, ¿sí? Lo que viene a ser caprichoso, quiere caprichoso, decir caprichoso y arbitrario. ¿Y todavía ¿no? no sigue Sí. sucediendo esto? Bueno, lo que intentó la ley 26061 y las adecuaciones que se van haciendo en las provincias también, que no todas las provincias lo han hecho, es tratar de que las medidas de separación, que se llaman medidas excepcionales de protección de derechos, sean tomadas por los organismos provinciales, o sea, los organismos administrativos y no judiciales, ¿sí? Y además hay plazos específicos para ¿Hay que... plazos? Hay plazos. Ah, es interesante. Hay plazos No establecidos, sabía. que... que son 90 días más una renovación de 90 días más, o sea, 180 días. Hay plazos específicos para que... Hay plazos. Sí, hay plazos establecidos. Ah, es interesante. Que son 90 días más una renovación de 90 días más, o sea, 180 días.
hablando de prácticas, lo que en general se está viendo es que no se llega a cumplir siempre con ¿Por qué? con estos plazos. Bueno, ¿Qué es lo una que- es una buena pregunta, es una buena pregunta. Gracias. Yo creo en muchos aspectos que tiene que ver con esto que decíamos antes, de que sigue habiendo ciertas prácticas institucionales que evitan tomar, digamos, antes el cese de la medida excepcional Sí. la definía el juez, ¿sí? Pero no tenía plazos con la Claro. ley anterior. Entonces, podían estar años esa medida y el chico muchas veces ni siquiera volvía nunca con su familia, ¿no? Ujú. Actualmente la medida en muchas provincias, no en todas, porque todavía hay provincias que siguen teniendo... Que no adhirieron. no, O, a ver. casi todas las provincias han modificado su legislación adecuándola a la 26061. Algunas ya la tenían de antes de la 26061, como la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo. Pero el tema es que hay todavía algunas provincias que el Poder Judicial sigue tomando la decisión de la separación, porque lo habilita la propia ley provincial. Entonces, lo que se ve es un poco que la práctica institucional sigue Claro. siendo la misma, Ujú. Lo instituido, digamos, sería lo instituido exactamente. esa dimensión. Y por otro lado, un factor muy importante a mi criterio es que las causas de la separación son tan graves, ¿sí? ¿Cómo qué, por ejemplo? Bueno, ¿Cuáles son esas medidas excepcionales? ¿Se las toman? medidas excepcionales en general se toman en lo que algunos expertos llaman el núcleo duro de derechos, cuando se vulnera ese núcleo duro de derechos. El núcleo duro de derechos tiene que ver con lo que es la afectación de la vida o de la integridad personal de los chicos, ¿sí? En este caso, lo que, por supuesto, los factores más importantes y que vemos en las estadísticas son el maltrato severo, por supuesto, y el abuso sexual, ¿no? Son los factores de mayor incidencia. El abandono es otro, pero no es el principal. En este caso estoy hablando en todo el país, porque eso ya ha sido relevado en por lo menos 2 o 3 oportunidades. Vos decís, hubo un relevamiento de datos Exactamente. en todo el país. El último publicado es de 2014. 2014. El último publicado. ¿Esto se publica periódicamente con una frecuencia establecida o viene siendo aleatorio? Se está teniendo una práctica de publicarlo cada 3 años. Ajá. ¿Sí? Lo ideal sería que sí, sea todos los años. ¿Y se llega a visualizar alguna diferencia entre esos primeros muestreos y, digo, la incidencia de la ley, la intervención del Estado? ¿Qué resultados viene produciendo? ¿Hay posibilidad de hacer alguna lectura sobre la eficacia de esas intervenciones? Bueno, en lo que se refiere a lo que hablábamos de la ley, ha habido cambios importantes. Bien. Los cambios, las provincias se han adecuado bastante a la nueva ley, ¿no? Claro. En cuanto a la problemática y a la resolución de esas problemáticas que llevan a la separación de los chicos, Claro. creo que en eso estamos Bueno, todavía en deuda. pero vos hablabas de un punto medio, ¿no? Porque vos Sí. decías, no se resuelve todo por la ley. Sí. La ley habilita también la posibilidad del cambio, digamos, Sí. ¿no? Y arma dos polos, digamos, ¿no? Vos dabas ahí como para pensar una instancia superadora, por decirlo, ¿no? En términos dialécticos. Y yo pienso, digo, quizás son los equipos, ¿no? Digo, dentro de los juzgados, porque también, ¿no? Si esto no se puede, digamos, pensar, ¿no? Vos creo que usaste una palabra, ¿no? De poner el pensamiento, ¿no? Poner a pensar también las categorías que introduce la ley y las realidades con las cuales viene a encontrarse, digamos, ¿no? Qué sé yo, que serían, digamos, ¿no? Las problemáticas
sociales, digamos, por decirlo Sí, de yo alguna manera. creo que ahí el tema más que la ley es muy buena, es el tema de cómo se la lleva adelante y cómo se la implementa desde las políticas públicas. Ahí está la cuestión, Claro. digamos. Yo hago una diferenciación de un autor que trabaja el tema de la teoría de las políticas del Estado, que diferencia entre lo que serían las cuestiones, digamos, más que se pueden resolver de una manera más sencilla por parte del Estado, porque ya hay antecedentes de cómo resolverlo y están los recursos, Claro. que son mucho más fáciles de resolver esas cuestiones, y otras cuestiones mucho más complejas, que son difusas la forma en cómo resolverla, y que entraría todo esto que yo venía mencionando, o sea, el abuso, el maltrato, Sí. y a lo que los estados en general con sus políticas, digamos, lo dejan un poco de lado, digamos. No lo enfrentan tan fácilmente como enfrentan otras cuestiones que son mucho más fáciles de resolver. ¿A qué autor hacías referencia, Jorge? Es Villanueva. ¿sí? Villanueva, Sí, sí. que es autor argentino. Autor argentino, Sí. exactamente. ¿Qué sucede ahí en relación a esa complejidad? ¿Hay cierto punto de impotencia del Estado? ¿Se deja de lado por qué? Yo creo que justamente por lo difícil de resolver, Claro. y porque son cuestiones que se resuelven a muy largo plazo. ¿Como cuál, por ejemplo? Bueno, ¿Qué- justamente las cuestiones que tienen que ver con prácticas que hacen a ubicar, Claro. y vamos al tema central, a ubicar a los niños en un lugar de objeto, ¿sí? O sea, que tienen que ver con... Las más lesivas son las que hablamos, Claro. digamos, ¿no? Las más graves son las cuestiones del maltrato y del abuso. Pero también hay otras que yo las menciono como que parecerían estar mejor vistas como, por la... como si el maltrato y el abuso también no entraría dentro de una discursividad, digamos, ¿no? Propia de ese... Por supuesto, ¿no? Emergente. por qué sé yo, supuesto, por ¿no? supuesto. De alguna manera. El desarrollo de todo el libro, digamos, es a partir de unas categorías que yo tomo, sobre todo de Michel Foucault, de prácticas discursivas y no discursivas, Claro. como las divide él, ¿no? Las no discursivas son precisamente las prácticas que tienen que ver con una relación de poder. ¿sí? Claro, esas que se repiten, digamos, ¿no? Que no entran Esas a que se mediarse repiten. en una palabra o en un pensamiento como vos recién. Exactamente, y que tienen como protagonistas la relación de poder de un adulto sobre un niño. Ahora, dicho en otras palabras, sería situar ahí cierta distancia o cierta quebradura entre lo que se dice y lo que se hace, ¿no? Y lo- Digo, sí, esto- sí, y lo esta dicho, ¿no? diferencia, Claro. entre Sí. las prácticas, entre lo discursivo y lo no discursivo, ¿no? Sí, lo que pasa es que creo que en el terreno de la niñez lo no discursivo tiene mucho más peso. ¿Mm? Porque la relación de poder se Claro. expresa mucho más en esa relación Por la de los condición adultos, propia por del la niño, condición digamos, claro. y además por la asimetría que Claro. representa Claro, eso, claro, ¿no? claro. Esta relación asimétrica es lo que, digamos, lleva a Ya que- lo posiciona en sí en ese lugar. De objeto. Exactamente, exactamente. Bueno, Ahí es donde vos situás la vulneración primordial, ¿verdad? exactamente. A eso le llamás vulneración sí. primordial. Perfecto. Yo partí ya hace años de esta idea, digamos, cuando durante muchos años en lo que hoy es la Secretaría Nacional me dediqué al trabajo con lo que se dio en llamar familias de acogimiento, ¿sí? O sea, familias Sí. Ujú. que acogían a los chicos que estaban justamente con una medida excepcional de separación de su familia y los tenían por un tiempo determinado hasta que pudieran volver con su familia de origen. Esto generalmente no ocurría, Claro. sobre todo con la ley anterior, no ocurría Esto de que pudieran que volver. pudieran volver. Muchos de ellos... Se cambiaba una violencia por otra, digamos. Bueno, en muchos ¿No? casos, hemos tenido muchas dificultades con ese tipo de cosas. Pero lo que yo quería recalcar es que eso me dio la posibilidad de investigar un poco
¿En qué lugar estas familias cuidadoras,